Muy buenas noches, un gusto que nos acompañen al cierre de la semana. Estamos ya en el día viernes, un cierre de mes prácticamente ya, porque ya nos estamos acercando pues prácticamente a los últimos días de este enero de 2021. Ya amanecemos la otra semana con febrero, Roxana. Así es, Manuel y amigos televidentes, y esperamos que siempre continúen con nosotros. Bienvenidos, buenas noches, qué gusto que finalicen su semana con Noticiero Hechos Emisión Estelar. Vamos con nuestros titulares. Se desata un caos en el Estadio Cuscatlán durante la preventa de boletos para la final de fútbol nacional. El incumplimiento del distanciamiento social y el no uso de la mascarilla por parte de algunos aficionados marcaron la jornada. Asesor especial del presidente Joe Biden advirtió a quienes pretenden viajar de forma irregular a los Estados Unidos que la situación en la frontera no ha cambiado, pese a que el gobierno norteamericano ha iniciado una propuesta de reforma de inmigración. Desde hoy está prohibida la publicidad de obras estatales y municipales como parte del calendario de los comicios. El Tribunal Supremo Electoral también firmó un convenio con observadores internacionales. En El Salvador, una universidad privada creó una calculadora epidemiológica que permite verificar cuáles son los lugares con más afluencia de personas y cuántos casos activos de COVID-19 podrían encontrarse en estos sitios. Ya le contamos. En noticias internacionales, Francia cerrará sus fronteras a países que no pertenecen a la Unión Europea, haciendo excepciones a motivos especiales. El país superó hoy los 75.000 fallecidos por COVID-19. La asistente especial del presidente de Estados Unidos y coordinadora de la frontera sudoccidental ha dado a conocer las políticas para reducir la migración irregular, principalmente de Centroamérica y México. La funcionaria ha reiterado además que los riesgos que implica ese viaje, es decir, emprender un viaje desde México o desde Centroamérica, ella dice, en la frontera nada ha cambiado. La situación continúa siendo la misma antes del presidente Joe Biden. A pocos días de la llegada del nuevo gobierno en los Estados Unidos, la frontera entre México y el país norteamericano continúa igual, pero ya se habla de la política a implementar para reducir la migración irregular, principalmente la que proviene de los países centroamericanos y México, la cual está enfocada en combatir la corrupción y mejorar la seguridad, agilizar el proceso de asilo, llamar a migrar de forma legal o bajo programas laborales y proteger la frontera sur. La administración Biden buscará implementar un plan comprensivo y de largo plazo. Nuestro objetivo es restaurar orden y justicia en el proceso de asilo mientras priorizamos la salud pública. Juntos con nuestros socios construiremos un nuevo sistema migratorio que es justa, humana y asegurar que las familias quedan juntas. De acuerdo al Instituto Salvadoreño del Migrante, estarían dando buenos resultados para el país, ya que la pobreza, la inseguridad y la corrupción son las principales causas que personas decidan emprender el peligroso viaje. Y se prioriza temas como generación de ingresos, trabajos, salarios dignos, seguridad, y en función de eso, en la medida que garanticemos esta seguridad para la población, va a dejar de pensar en la migración. El tema de la seguridad, el tema de la delincuencia está provocando mucho solicitar asilo, protección y refugio. Jacobson hace un llamado a la ciudadanía a no migrar, no solo por el coronavirus, sino por los diferentes riesgos que implica este viaje. Por ejemplo, recientemente se conoció de una caravana de migrantes que partió desde Honduras con destino hacia los Estados Unidos, donde hubo decenas de casos de COVID-19. A los migrantes que ahora están en marcha a los Estados Unidos o están pensando en este viaje, la situación en la frontera no ha cambiado. Usted pone en peligro usted mismo y su familia o los acompañantes. Ahora no es el momento de llegar a las fronteras de los Estados Unidos. Además, deja claro que los únicos migrantes que serán incluidos en reformas migratorias son aquellos que estaban en tierra estadounidense antes del 1 de enero de este año. La verdad también es que personas que no están viviendo en los Estados Unidos ahora no va a ser incluido en cualquier proyecto de ley de reforma migratoria ofrecido por la administración Biden.
Esta ley aplicará solamente a personas ya viviendo en los Estados Unidos. También se dio a conocer que el acuerdo de tercer país seguro con El Salvador no ha sido implementado, por lo que no existen planes para transferir personas que están solicitando asilo. Este es un informe de Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y en temas judiciales, hoy fue suspendida la audiencia preliminar en contra del alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, quien está siendo acusado de peculado en perjuicio de la administración pública. Conozcamos qué ocurrió. Problemas en salud por parte de la representación fiscal fue el motivo por el cual se suspendió la audiencia preliminar en contra del alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, quien es señalado de peculado en perjuicio de la administración pública. El tribunal nos informa que la mayoría de miembros de la unidad de patrimonio de la Fiscalía General de Soyapango, que es la que conoce en esta jurisdicción también de Ilopango, en su mayoría podrían haber algunas sospechas de COVID. Y por ello, para garantizar las medidas de bioseguridad, y tomaron a bien justificar de esa manera la incomparecencia. Fue el 30 de noviembre que el ministro de Justicia y Seguridad y el fiscal general de la República que dieron a conocer la detención de Perdomo por supuestamente apropiarse de paquetes alimenticios que el gobierno entregó para beneficiar a familias afectadas por la pandemia. En diciembre de 2020, el juzgado de paz de Ilopango le decretó medidas sustitutivas a la detención, como no cambiar de domicilio, no salir del país y presentarse a los juzgados. Medidas que los abogados atribuyen a la falta de justificación del delito, del que, por cierto, aseguran es inocente. Y nunca se trasegaron las bolsas, iban a ser entregadas prácticamente el día sábado en el Parque Central de Ilopango, pero con ello también teníamos donaciones y teníamos compras que la municipalidad había hecho. Y quiero decirle, hasta este momento todavía siguen en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y prefieren que se pierdan las 900 bolsas que están ahí ya prácticamente venciéndose y no dándoselas al pueblo salvadoreño. Se dice que se trasegaba, lo cual es totalmente cierto que se trasegara. Las bolsas que estaban en la sede del Partido Arena en aquel momento del gobierno central, esas bolsas fueron incautadas intactas, quiere decir que nunca fueron manipuladas, pero sí se estaba haciendo un control de calidad a otra cantidad de bolsas de la empresa privada y algunas compradas con fondos propios de la alcaldía. Tanto la Fiscalía como la Defensa serán notificadas de la nueva fecha en la que se realizará la audiencia preliminar en el Juzgado de Instrucción de Ilopango. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y la Fiscalía General de la República comprobó en tribunales que los bienes del diputado Reinaldo López Cardosa fueron obtenidos de manera ilícita y a partir de hoy se le despojaron 11 inmuebles y cuentas bancarias sumando más de $1 millón que pasan bajo la administración del Estado. Las propiedades se encuentran en Santa Ana, Chalatenango, San Salvador y La Libertad. El proceso de extinción de dominio inició en el año 2017. Y la Fiscalía General de la República informó que hoy se hizo efectiva la extradición a Estados Unidos de Reinaldo Vázquez, expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, quien es requerido en ese país por los delitos de fraude electrónico, asociación delictuosa para lavar dinero, lavado de dinero, entre otros. El expresidente de la FESFUT fue presentado en una corte de Nueva York. Según documentos oficiales, Vázquez movió más de $200,000 en sobornos para arreglar partidos y para vender derechos de transmisión del Mundial 2022. La extradición fue aprobada el 29 de agosto del 2017 por la Corte en Pleno, pero no se había ejecutado por la condena de Vázquez en El Salvador por el delito de apropiación de forma indebida de las retenciones tributarias de sus empleados. Bien, y les vamos a presentar las imágenes de las aglomeraciones a las afueras del Estadio Cuscatlán. Esto ocurrió durante la venta de boletos para la final de la Liga Mayor de Fútbol, que va a tener lugar el domingo. Ocurrió a pocos días después que el Instituto Nacional de los Deportes y el Ministerio de Salud pidieron que la Federación de Fútbol cumpla con los protocolos de bioseguridad en la organización de este evento. Sin embargo, en un comunicado de prensa, la FESFUT se desligó de esos acontecimientos y sostiene que es la primera división la encargada de organizar el evento deportivo. Ahí tenemos estas imágenes que muestran
Entonces no hubo ningún tipo de distanciamiento, había mucha gente sin mascarilla, realmente no hubo ningún respeto sobre, digamos, las medidas que se deben de acatar ante una situación de pandemia. Esto comenzó a eso de las 9 de la mañana cuando se abrieron las taquillas y comenzaron las aglomeraciones. Recordemos que estamos en una situación crítica, hay gente que está muriendo, víctimas del COVID-19, hay otra que está muy grave en los hospitales y por ende no debemos retar a la suerte en cuanto a desafiar a este virus que ya nos ha demostrado su fuerza, no solo en El Salvador, sino a nivel de todo el planeta. El ministro de Salud, Francisco Alaví, reaccionó a la denuncia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre los decesos por COVID-19 registrados en el asilo Sara Saldívar. Sin precisar detalles, Alaví aseguró que desde el ministerio se han implementado todas las acciones sanitarias para evitar las muertes por coronavirus en un sector muy vulnerable como las personas de la tercera edad. Sabemos que uno de los grupos vulnerables que existe, pues es el grupo de adultos mayores. Se ha hecho todo lo necesario, prácticamente en el marco de las letalidades en nuestro territorio tenemos 1.604 y eso es un dato que primero pues no nos gustaría que fuera así. Quisiéramos que no existiera ninguna letalidad a causa del COVID-19, pero desgraciadamente esta enfermedad tiene esa particularidad de generar complicaciones y generar letalidades. Sin embargo, las acciones que se han tomado han limitado la cantidad de casos y yo creo que todas las instituciones pues tienen su función de llevar a cabo lo que consideren correspondiente en el caso de la Fiscalía. Sin embargo, todas las acciones que se implementaron por parte del Ministerio de Salud fueron puntuales, específicas para tratar los diferentes sectores y grupos vulnerables, los cuales se aplicaron las medidas correspondientes, el análisis correspondiente, la aplicación de los protocolos de bioseguridad y las acciones correspondientes ante el manejo de esta pandemia. Ahora, y con el propósito de reducir las probabilidades de contagio de COVID-19 en el país, una universidad privada ha creado una herramienta que permite verificar qué lugares tienen más afluencia de personas y cuántos casos activos podrían encontrarse en los establecimientos, casos activos de COVID-19. La periodista Jennifer Flores nos explica de qué se trata todo esto. La pandemia del coronavirus en el país cada vez está tomando más fuerza. Los últimos datos señalan un total de 53.989 casos confirmados, una cifra alarmante que ha obligado a algunas personas a reforzar las medidas para protegerse. Aún así, varios siguen expuestos a contagiarse por desconocer cuáles son los lugares con mayor afluencia de personas. Por esa razón, se creó una calculadora epidemiológica de probabilidad de contagio que permite verificar, con base a una rutina diaria, cuántas personas contagiadas se pueden encontrar en un día. Es una herramienta que intenta ayudar a las personas a entender el dinamismo y propagación de contagio de COVID-19. La herramienta parte de los parámetros documentados como la tasa nacional de contagio, la densidad poblacional y el número reproductor básico de la epidemia en El Salvador. Luego permite al usuario incorporar otros parámetros, por ejemplo, visitas a supermercados, gasolineras, farmacias, entre otros. Por ejemplo, yo voy a decidir hoy que no voy a ir a farmacias ni a supermercados, ¿verdad? Ni a bancos, ni a tiendas, solo voy a ir a gasolineras, ¿verdad? Entonces, aquí lo que me dice el resultado es que yo si voy solo a gasolineras, la probabilidad es que me encuentre a un contagiado. De este modo, las personas pueden calcular y a la vez reducir las probabilidades de contagio organizando mejor su día y visitando menos los lugares con mayor peligro de contraer la enfermedad. La herramienta lo que busca es que la gente entienda cómo funciona el dinamismo de contagio y a su vez tome conciencia y restrinja su movilidad diaria. Es decir, en la medida que yo pueda evitar ir a muchos sitios de mucha concurrencia, como son justamente bancos, cajeros, farmacias, supermercados, tiendas y gasolineras, me va a ayudar a tener menos probabilidades de contagio. La población tiene claro el peligro que hay en estos lugares. Aseguran que el miedo persiste y que no les queda de otra que salir a abastecerse de alimentos, medicamentos, entre otras necesidades. Pero allí es donde uno tiene que prevenir, ¿verdad? Es saber que si realmente uno se va a exponer más de lo que debería, mejor no acudir a ese sitio, ¿va?
Por ejemplo, fui a otra gasolinera donde estaba saturado. Entonces decidí venir acá, por ejemplo. Hay menos personas. Necesidad de trabajar, ¿verdad? Eso porque ya se acostumbró uno al uso de la mascarilla, al distanciamiento y sí, cuando uno ve bastante gente da miedo acercarse, ¿verdad? Para bajar los contagios señalan que no solo basta en dejar de visitar los lugares con gran afluencia de personas, sino mantener las medidas preventivas. Cualquier lugar que uno vaya, pero todo y cuando uno guarde la distancia, creo que es lo mejor que uno puede hacer. Usamos siempre nuestra mascarilla, o sea, tenemos el cuidado no solo por nosotros, sino también por nuestros clientes. Los diseñadores de esa calculadora recomiendan a los usuarios llenar todos los parámetros con una afluencia mínima de 100 personas, esto con el objetivo de reducir las probabilidades de contagiarse de COVID-19. Con imágenes de Ever Ábalos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Electrolab Medic te invita a aprovechar su promoción en calzado con el segundo para mitad de precio. Conoce todos los modelos que combinan calidad, comodidad y moda. Visita cualquiera de las 15 sucursales distribuidas a nivel nacional o busca sus redes sociales como Electrolab Medic en Facebook o electrolabmedic.sb en Instagram. Recuerda que puedes realizar tu compra a través de WhatsApp al número 79884296. Electrolab Medic, todo para la salud de los salvadoreños. Bien, y a continuación le vamos a explicar qué es la infodemia y cuál es el impacto que esta puede causar en su salud mental. La periodista Ileana Leiva ha investigado. La infodemia es la cantidad excesiva de información que se recibe por los diferentes medios de comunicación tradicional o a través de las plataformas digitales. Esta puede ser verídica o en algunos casos falsa. En los últimos meses, el tema principal ha sido el coronavirus y según la OPS, la búsqueda en Internet sobre los datos actualizados de la pandemia se ha elevado de un 50 a 70%. Además, señala que solamente en 30 días se subieron 361 millones de videos a YouTube en las categorías de COVID-19. Pero según expertos, esta saturación de contenidos podría dañar la salud mental de las personas. Dentro de tantas cosas genera incremento de estrés, preocupación, incertidumbre, incremento de pensamientos que pueden generar tristeza, distorsiones del pensamiento como la catastroficación, sentimientos de impotencia. Para evitar la infodemia, la Asociación de Periodistas de El Salvador dice que es importante la regulación, sobre todo porque se ha registrado un aumento en los sitios de contenido que no siempre tienen fines informativos. Y lo que buscan justamente es generar un tipo de sentimientos en la ciudadanía para que la gente consuma ese tipo de contenido que no necesariamente es cierto. Durante la pandemia vimos cómo por ejemplo, se daba a conocer información que era errónea, que se divulgaba en muchos medios que publicaban el mismo titular, la misma imagen, con un contenido que carecía de un estándar periodístico y la gente lo seguía replicando. Por ello es necesario que usted aprenda a identificar los medios confiables, es decir, aquellos que cuentan con una verificación o informarse a través de las cuentas y sitios oficiales como los de la Organización Mundial de la Salud. Que lea todo lo que dice. No tenemos una cultura de lectura, lamentablemente en nuestro país solamente se leen titulares y se ven imágenes, pero es importante leer lo que dice. Si te da información, es importante que diga quién da la información. Una nota periodística de verdad lleva fuentes. Y que por salud mental solo consuma la información necesaria. Filtrar toda esa información, no exponerse a una gran cantidad de información, sino seleccionar la información que sea lo justamente necesario para cuestiones prácticas. La Red de Información sobre Epidemias de la OMS está realizando esfuerzos para orientar a que los contenidos difundidos sean los correctos. Además, están colaborando con las empresas de los motores de búsqueda y de redes sociales para filtrar los mensajes falsos. Con imágenes de Juan Castellanos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos.
Digitaliza tus clases y gánate una tablet gracias a Akaku DRL. Comparte y comenta las publicaciones de la promoción en Facebook. Akaku DRL, la cooperativa que mejora tu vida. Bien, en el siguiente informe elaborado por la periodista Marcela Rivera, vamos a conocer la efectividad de las medidas implementadas en diversos países para la contención del coronavirus. Incluso algunas de estas ya se habían puesto en marcha aquí en El Salvador. La cuarentena parece ser la medida más común en países latinoamericanos y europeos, restricción que busca frenar el contagio de COVID-19. Sin embargo, se adoptaron medidas recientes que otras naciones como El Salvador ya lo habían hecho en 2020. Por ejemplo, Estados Unidos también anunció que las personas que viajen a ese país no solo deberán presentar su prueba PCR negativa, sino también se deberán someter a una cuarentena. Esta medida también fue implementada el año pasado en el país y, según autoridades de salud, contribuyó a mantener el control de contagios. Actualmente en el Reino Unido, los visitantes deberán someterse a un periodo de confinamiento en hoteles debido a la amenaza de las nuevas variantes de COVID-19, algo que ya había sido implementado por las autoridades nacionales en medio de la emergencia sanitaria. Esta medida es válida en situaciones donde ya se puede controlar y hay suficiente personal, pero hay que tomar en cuenta las desventajas. Los costos son altísimos y no estoy seguro si en una situación en la que ya se descontrolaron los números de casos, como es Inglaterra, va a ser de beneficio. Las pruebas PCR negativas se han extendido y no es extraño que ahora sean el pase de entrada a diversos países, quienes los han convertido en un requisito para un mejor control del virus. Es lógica y está bien justificada. Uno lo que quiere es disminuir a mayor prontitud y al menor número la cantidad de casos positivos que andan circulando en el territorio de un país. Debe ser un requisito importante porque de esta manera puede evitarse una diseminación de los casos que vienen provenientes de fuera, específicamente aquellos que vienen de países en los cuales ya hay mutación de cepas. Y esto es lo que tenemos que controlar de una manera importante. Esto debe de ser llevado a cabo a través de diferentes pruebas. Cada vez debe de realizarse mayor cantidad de pruebas. Antes de la llegada del coronavirus a El Salvador, se anunció restricción en la llegada de pasajeros provenientes de países como Italia, en donde en ese entonces se encontraba con alta incidencia del virus. En las últimas semanas de 2020, el presidente también anunció restricción para quienes vinieran de Sudáfrica y el Reino Unido, debido a la amenaza de nuevas cepas. Acción que países como México lo hicieron semanas después. En Estados Unidos, hasta la llegada del nuevo presidente Joe Biden, se establecieron las medidas preventivas y prohibió el ingreso de pasajeros que llegaran de Europa, Sudáfrica, Brasil e Irán. El país norteamericano supera los 400,000 decesos por coronavirus. Porque esto haría en detrimento de nuestra salud. Y esto pues es lo que no queremos que suceda. Existen mutaciones en nuestro país en donde prácticamente no son tan infectocontagiosas como se ha mencionado las cepas encontradas en Inglaterra, en Sudáfrica y otros países en donde es imposible parar la pandemia. En el mundo, los casos de coronavirus ya superaron los 100 millones y más de 2.1 millones de personas han perdido la vida. Junto con Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y el Reino Unido son los países que encabezan la lista con la mayor cantidad de contagios. Este es un informe de Marcela Rivera. Organismos internacionales trabajarán en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral para verificar la transparencia y legalidad de los comicios del 28 de febrero. El Tribunal Supremo Electoral y el Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos firmaron un convenio que les permitirá ser observadores durante las próximas elecciones del 28 de febrero. El organismo internacional ha participado en los diferentes procesos electorales del país desde el 2006 y nuevamente busca respaldar el desarrollo de los comicios y verificar que se respete el deseo popular a través del voto. A raíz que nosotros como organismo colegiado tenemos esa visión de que
organismos internacionales vengan a respaldar este proceso electoral a través de sus observaciones y sus experiencias que pueden contribuir. Y podemos nosotros, pues, ya yéndonos al caso de El Salvador, de felicitarlos. A veces nosotros de nuestros países no vemos las bondades que tenemos. Y ustedes tienen uno de la conformación electoral de las mejores que pueden existir en mi concepto y en el concepto de muchos de los que hemos experimentado. De acuerdo a la magistrada presidenta del ente colegiado, la misión de observadores estará conformada por miembros del Consejo de amplia experiencia en organismos electorales en Latinoamérica. Con esto se busca fortalecer la confianza en los procesos electorales de El Salvador y que el país está abierto a la observación electoral de instituciones nacionales e internacionales. La garantía es la transparencia, fortalecer la democracia, de que vengan a presenciar de primera mano cómo se da un evento electoral, que se ha respetado lo que es la legislación, tanto la Constitución como el Código Electoral, a efecto de transparentar los procesos que nos vienen a reforzar la credibilidad en unas elecciones. Creemos que entre mayor número de observadores hay, legitiman el proceso, garantizan el proceso y legitiman la elección de los funcionarios que se van a elegir el 28 de febrero. Como Tribunal Supremo Electoral estamos propiciando todas las condiciones para que tanto observadores nacionales como internacionales presencien y puedan dar fe de la transparencia con que se va a desarrollar este evento. Otros organismos que ya han confirmado su participación como observadores durante las elecciones es la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y este día varios abogados llegaron a la Corte Suprema de Justicia para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Tribunal Supremo Electoral por omitir manifestarse sobre la honradez notoria de 3 candidatos a diputados, 2 de ellos para la Asamblea Legislativa y 1 para el Parlamento Centroamericano, por lo que solicitan que como medida cautelar se suspendan las candidaturas, que se eliminen las fotografías de las papeletas y que se reemplacen por nuevos aspirantes para participar en las elecciones, pese a estar a un mes de los comicios. Los abogados aseguraron que no descartan presentar más recursos contra otros aspirantes. Y a partir de hoy, 29 de enero y hasta el próximo 28 de febrero queda prohibida la divulgación y publicación de obras estatales y municipales. Esto de conformidad al artículo 178 del Código Electoral, que prohíbe cualquier publicidad del gobierno y las alcaldías durante los 30 días anteriores a la fecha señalada para las elecciones. Y durante las elecciones del 28 de febrero, la Asociación de Periodistas de El Salvador informó que van a mantener activo un centro de monitoreo para evitar agresiones, acoso o bloqueo al trabajo que realiza el gremio periodístico, ya que se busca informar a la población sobre el proceso electoral. Como en años anteriores, va a mantener un centro de monitoreo permanente. Ese se activa desde un día antes, en horas de la tarde, y se mantiene hasta el día lunes al mediodía. Vamos a trabajar de forma ininterrumpida registrando casos, pero también atendiéndoles. Vamos a tener un número de teléfono para poder canalizar la denuncia, dependiendo del lugar geográfico en el que esté. Vamos a identificar qué representante de la Procuraduría está cercano u otra entidad de derechos humanos para que pueda acudir y ayudarnos a mediar, porque sabemos que en algún momento los escenarios más críticos para la prensa es la apertura del centro de votación, cuando llegan funcionarios o candidatos y cuando es el cierre del proceso electoral. Y este día en Camino a las Urnas Digital, el invitado fue Henry Flores, candidato de Nuevas Ideas a la alcaldía de Santa Tecla. Él habló acerca de los fondos FODES y sostuvo que la comuna tecleña no necesita el dinero. Además añadió que de ganar en las elecciones hará una auditoría para encontrar posibles actos de corrupción. Le invitamos a que se mantenga usted pendiente de la página de Facebook de Noticiero Hechos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, donde varios aspirantes a diputaciones y presidir consejos municipales pues darán a conocer sus planes y propuestas para resolver los problemas de la población en caso de ser electos pues el próximo 28 de febrero. Este espacio es conducido por Roxana Web. Santa Tecla no se necesita del FODES.
solo son 2.5, 2.6 millones de dólares. Yo no comprendo cómo el alcalde pasa llorando, ay, que no me han dado el FODES, que no sé qué. Cuando tenés 20 millones de dólares, tasas, impuestos, claro, nosotros lo vamos a administrar bien. Yo tengo documentos de la Corte de Cuentas donde hay investigaciones y reparos contra el actual alcalde y su consejo por el sistema corrupto de teclaseo. El primer día vamos a montar una auditoría contra el manejo que se ha hecho de los recursos públicos, contra teclaseo, contra el Patronato Progresando en Familia, y ese dinero tiene que ser recuperado y devuelto en obras municipales. Francia restringirá el acceso a ciudadanos de fuera de la Unión Europea debido al avance de la pandemia del COVID-19. También anunció una mayor restricción del aforo en lugares como centros comerciales y un mayor control policial en las calles para que se sigan cumpliendo las normas ya vigentes desde hace semanas. Los centros comerciales de más de 20.000 metros cuadrados que no estén destinados a suministrar productos básicos de alimentación e higiene cerrarán y tendrán que reforzar el trabajo a domicilio hasta nuevo aviso. El país superó oficialmente este viernes los 75.000 fallecidos por COVID-19 y está viviendo un momento de especial preocupación ante el avance de las variantes del virus detectadas en Sudáfrica y Reino Unido, que aunque no se ha demostrado que sean más letales, son mucho más contagiosas. Y los retrasos en las vacunas contra la COVID-19 amenazan la recuperación de Europa. En España, por ejemplo, hay una creciente alarma por los altos números de contagios de los últimos días. La pandemia no muestra signos de remitir. La aparición de una nueva cepa más contagiosa está ejerciendo una enorme presión sobre los hospitales europeos. Después de una serie de confinamientos, la vacunación parece ser la única esperanza para combatir la pandemia. Los retrasos en la entrega de las dosis representan un gran revés en la batalla, lo que llevó a la Unión Europea a intervenir. Debemos asegurar la entrega de la vacuna de las empresas y debemos asegurar el uso rápido y eficiente de las vacunas disponibles. La Unión Europea ha financiado el desarrollo de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, pero la compañía informó recientemente a los Estados miembros que no puede suministrar las dosis acordadas para las próximas semanas, citando problemas de capacidad de producción. La Unión Europea quiere saber exactamente qué dosis han sido producidas por AstraZeneca y dónde exactamente hasta ahora y si han sido entregados o a quién. España registra una de las tasas de infección más altas de toda Europa. Además del problema del retraso en la distribución, hay que sumar la polémica tras descubrirse que algunos políticos y jefes militares recibieron vacunas rompiendo los protocolos establecidos que dan prioridad a los sanitarios. El jefe del Estado Mayor de España renunció a su cargo tras conocerse que saltó la cola para la vacuna COVID-19, en violación de los criterios establecidos. Se debe vacunar siempre primero a la gente que está en residencias, a gente mayor y después la gente que está en contacto con los enfermos. Entonces yo creo que eso hay que respetarlo y no debemos saltar en ningún caso el orden que está establecido en el plan de vacunación de España. El agradecimiento a los trabajadores sanitarios no debe ser solo aplauso desde los balcones, sino también el respeto en los turnos de vacunación. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona. Y en Estados Unidos, las autoridades de salud pública advierten sobre la detección de una variante del COVID-19 originada en Sudáfrica. La variante de COVID-19, identificada como B135, mejor conocida como el nuevo linaje de Sudáfrica, ha sido localizada en 2 personas de Carolina del Sur. Las autoridades locales ya precisan que estos pacientes no están vinculados entre sí. No hay un historial de viajes conocido y no hay una conexión conocida entre los 2 casos. Ambos son adultos. Uno es de Low Country y otro de ellos es de la región de PD. Estos son los primeros casos de la variante que es etiquetada como B135 en Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, hasta la fecha, han detectado 318 casos de variantes de COVID-19. En su mayoría, son mutaciones del virus identificado originalmente en Reino Unido, un caso con la variante de Brasil y los recientes 2 pacientes con el linaje de Sudáfrica. La llegada de COVID-19 de cualquier variante de la COVID-19 a Carolina del Sur, incluida esta, es un recordatorio más de que la lucha contra este virus mortal está lejos de terminar y todos debemos estar más atentos para tomar las medidas de prevención que sabemos funcionan. Por otra parte, la empresa Johnson & Johnson informó que obtuvo un porcentaje de efectividad de 66% en las pruebas de fase 3 de su vacuna. Este fármaco se administra en una sola dosis.
En Estados Unidos se contabilizaron 168.620 nuevos infectados y 4.000 muertes por coronavirus durante las recientes 24 horas, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. José Pernalete, Voz de América, Miami. Ecuador ha registrado 2 nuevos casos de la nueva variante de coronavirus identificada en Reino Unido. Se trata de un hombre de 64 años y una niña de 12, que no hay una relación alguna entre ellos, es decir, no tienen ningún tipo de parentesco y ambos están enfermos. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador reportó otros 2 casos en el país sudamericano de la nueva variante del nuevo coronavirus detectada el año pasado en Reino Unido, casos que se suman a otros 4 confirmados anteriormente por las autoridades ecuatorianas a inicios del presente mes. La entidad sanitaria indicó en un comunicado que los 2 casos de la nueva variante del nuevo coronavirus se registraron en la provincia andina de Pichincha y corresponden a un hombre de 64 años y a una niña de 12 años, sin relación alguna. El virus se mueve. Se descubrió en las provincias de la costa, ahora ya se ha confirmado que está aquí en Quito, está en Pichincha, y lo que tenemos que seguir es apoyándonos en las únicas herramientas que tenemos, la mascarilla, la responsabilidad de la conciencia sanitaria. Ambas personas reciben tratamiento médico en unidad de cuidados intensivos de 2 casas de salud de la ciudad capital ecuatoriana de Quito y sus diagnósticos son reservados. La institución precisó que las pruebas para detectar el agente infeccioso fueron tomadas por profesionales del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública y derivadas para su análisis genómico a la Universidad San Francisco de Quito, que confirmó la presencia de la nueva variante. Tras la notificación de los 2 nuevos casos, el Ministerio de Salud Pública activó varias brigadas de salud para levantar un cerco epidemiológico alrededor de familiares y contactos cercanos. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua. Y desde hace 3 días, miles de personas salen a las calles de Trípoli, en el Líbano, para rechazar el confinamiento total que entró en vigor desde el pasado 14 de enero. Un encierro insoportable para muchos que en el contexto de la crisis económica del país están viendo esa gran dificultad de no poder trabajar. Una persona murió tras los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad en la ciudad cuando un grupo de personas intentaban tomarse un edificio del gobierno. Más de 300 personas resultaron heridas en las confrontaciones de los últimos días. Y la semana comenzó con mucha esperanza gracias a un decreto de la Casa Blanca que suspendía las deportaciones por 100 días. Una orden de un juez, sin embargo, bloqueó la medida y eso llena de incertidumbre a quienes enfrentan una orden de deportación, como el caso que vamos a conocer a continuación. Mi familia es casi como cualquier otra familia ciudadana estadounidense y el riesgo de que lo deporten en cualquier momento a veces me asusta. Esa es la voz de Naomi, quien a sus 11 años, mientras espera entrar a clase virtual por la pandemia, está a la expectativa de noticias de su tío preferido, Javier Castillo Maradiaga, quien se presumía sería deportado en un vuelo a las 5 de la mañana de este viernes. Esta es una llamada de cortesía de 20 segundos. Y luego él me dijo, me tienen en el mismo lugar que antes. Y se cortó. Hablamos con Dariela el lunes, quien contaba las horas para volver a ver a su hermano, pero una decisión judicial bloqueó la moratoria de deportaciones por 100 días, por lo que volvieron a llevar a Javier a Luciana y así resume el único contacto que ha tenido con él en los últimos días. Gracias a la información de la Cancillería de Honduras, sabe que Javier no iba en el vuelo comercial de la madrugada, pero ansiosamente esperan noticias, pues lunes, miércoles y viernes, dice, se llevan a cabo estos procedimientos. La orden de deportación del joven de 27 años sigue en pie, pese a que la abogada de inmigración, Claudia Bernal, explica que la agencia tiene discreción sobre el caso. La deportación de este muchacho se ha detenido por una cuestión de presión del público, pero también porque ellos, ICE, tienen la facultad de ejercer discreción. Tiene la facultad de suspender esta deportación aún cuando exista una orden temporal de un juez en la Corte Federal de Texas. Según cuenta su familia, ya se han presentado mociones de emergencia ante la Corte de Inmigración, pero un supuesto pago en mora de $150 que aseguran desconocían ha sido la aparente razón para que el caso no avance. La Agencia de Inmigración y Aduanas ICE, en respuesta a la solicitud de La Voz de América, asegura que no puede referirse a casos específicos. Pese a esto, insistió en que está cumpliendo la orden de bloqueo temporal ordenada por el Tribunal de Texas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Son las 8 de la noche con 38 minutos. Gracias por continuar con nuestra sintonía a través de la señal de Canal 12. Como saben, tenemos un espacio en esta campaña electoral para conocer las propuestas y las opiniones de los candidatos. Esto de cara a las próximas elecciones municipales y legislativas de febrero. Y esta noche nos acompaña Edgar Mulato. Él es candidato a diputado de San Salvador por Nuevas Ideas. Candidato, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches. Pues a mí es un gusto, amigos salvadoreños que nos están viendo, a ti, a toda la teleaudiencia que nos está observando esta noche y que seguramente pues tienen mucho interés en conocer quiénes somos los candidatos de Nuevas Ideas que estamos por correr por esta candidatura. La clase política duramente criticada en las encuestas, en las redes sociales, lo escuchamos en la calle. ¿Por qué participar? ¿Por qué lanzarse por una candidatura a la Asamblea Legislativa? Yo tuve esa espinita desde hace varios años de querer participar en política y seguramente pues se me dio la oportunidad. Yo vengo trabajando desde el proyecto del Movimiento de Nuevas Ideas allá por el 2014. Fui invitado a formar parte del proyecto del desarrollo del centro histórico. Soy un consultor dedicado a la materia y definitivamente pues yo quedé cautivado en este proyecto que en ese entonces alcalde Nayib Bukele y ahora presidente impulsó en aquel momento. Yo formé parte de este equipo. Yo trabajé en la atracción de inversión para el desarrollo del centro histórico y ahí pues tuve a bien poder lograr en 2 años y medio junto a un gran equipo de la alcaldía de San Salvador esa misión que se nos encomendó. Y definitivamente a partir de ese momento creo que quise tener más participación en la vida política. Fui coordinador electoral para el departamento de San Salvador, para los 19 municipios y en buena hora pues nuestro presidente es presidente y ahí estamos ahora buscando ya correr por una candidatura por el departamento de San Salvador. Edgar, ¿cómo califica el trabajo de la Asamblea Legislativa? No todo puede ser malo, ¿no? Pues para mí, te soy bien sincero, yo creo que es una clase desprestigiada, una clase política que no tiene mayor razón de ser. Hoy en día El Salvador necesita recuperar la confianza en un instituto político que representa a los salvadoreños y ahí es donde creo que definitivamente creo que los salvadoreños han calificado, viste las encuestas pasadas, pudimos observar que si el domingo anterior hubieran sido las elecciones, califican con un 67.5% de interés de salir a votar, a diferencia de los años pasados, que en las encuestas de los años pasados le daban un mayor porcentaje en las alcaldías, que hubiera un cambio generacional. Sin embargo, ahora la población misma lo demanda y ahí creo que está la respuesta por la cual creo que es importante hacer un antes y un después de la clase política, hay que irle renovando. ¿Qué aportaría usted, Edgar, de llegar a la Asamblea Legislativa? ¿Por qué deberían de votar por usted? Así es. Edgardo Mulato es una persona que viene de la clase trabajadora, de familia trabajadora. Considero que vengo de la sociedad civil, como muchos hermanos salvadoreños que vivimos dificultades, que tenemos sueños, que tenemos intereses. Sin embargo, creo que en mi caminar social, político y de microempresario, tengo todo el interés de poder trasladar todos mis conocimientos y mi experiencia para poder desarrollar legislaciones que le permitan a los salvadoreños buscar una nueva forma de hacer política. ¿Y cuáles son parte de las iniciativas que tu servidor lleva? En vista de que yo he trabajado desde el punto de vista del desarrollo local, me interesa en sobremanera que los salvadoreños puedan entrar en una nueva dinámica. Usted podrá observar que el departamento de San Salvador está totalmente concentrada en la economía del país, la parte financiera, la parte de empleo, y creo que es importante que ahora, la nueva era de políticos, observemos que existen otros departamentos, que es importante que florezcan también económicamente, como departamentos como Morazán, como Cuscatlán, San Vicente, en fin, al fondo del Salvador, cruzando el río Lempa, en el oriente del país. Es importante que nosotros dinamicemos y que no solo vivamos de la remesa se ha convertido en una herramienta para nuestros hermanos salvadoreños de consumo, pero esta herramienta que nos da nuestra diáspora, es importante que ellos también puedan coinvertir en El Salvador, al igual que muchos salvadoreños. Concretamente, ¿qué propuestas lleva para esta elección? Así es. Pues yo voy a trabajar en 4 leyes. La creación de la ley de las zonas económicas especiales, que es el desarrollo de los polos. Existen
algunos polos del país que se van a impulsar y que ya se están haciendo las primeras obras. En el caso el puerto de La Unión, el aeropuerto de Comalapa, ahí se están suscitando proyectos importantes y cómo esta ley de zonas económicas especiales vienen a aportarle, porque si tú circunscribes en un marco regulatorio a municipios alrededor de estos proyectos, lo que le va a permitir son incentivos a los micro y medianos empresarios, a los sectores informales poder acceder a créditos, poder acceder a la AFP, al Seguro Social, a incentivos fiscales para poder invertir en nuestro país, en esos sectores, para que podamos dinamizar esa zona. De ahí existen otras leyes colaterales como la reforma al FODES. El FODES tiene una participación de los alcaldes, donde ahora los alcaldes únicamente se circunscriben a trabajar en las calles, en la iluminación, en agua potable. Pero creo que la labor de un alcalde no debe ser eso. La labor del alcalde es que tome un plan control territorial desde el punto de vista que ellos tomen el control de sus municipios, que ellos sean los partícipes y los actores, los efectos, que hagan el efecto multiplicador dentro de sus municipios, así como lo hizo el alcalde Nayib Bukele en ese entonces en Nuevo Cucatlán, que logró ordenar el territorio y le dio un dinamismo diferente. A propósito de este tema del FODES, ¿qué piensa del retraso y de la necesidad de muchas alcaldías de este dinero porque no son autosostenibles? Sí, yo creo que el tema del FODES, como bien lo ha dicho el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, él ha mencionado bien que se tuvo que hacer una reorientación de estos fondos en el mismo hecho de que es importante priorizar. La priorización, el tema de la pandemia, nos dejó un trabajo que ahora el proyecto que nosotros estamos impulsando le da a El Salvador un posicionamiento como uno de los países de Centroamérica y de Latinoamérica, el cuarto lugar con mejor manejo de la pandemia. Y ahí es donde creo que podamos ver que el uso de los fondos que nosotros como Estado le dio una buena manera de cómo salir adelante. Tú podrás ver que en enero de este año, ¿verdad? Se hemos entregado alrededor de $1 millón en paquetes alimenticios y creo que eso al final lo que le permite a la población, 1 millón de paquetes solidarios, y lo cual le permite a la población mantenerse tranquila. Ha suscitado, ¿verdad? Por supuesto, muchas personas han perdido sus empleos, ha habido una contención importante en los meses anteriores y creo que casi esos 10 meses que hemos vivido bajo esta contención, el país ha tenido que sufrir la recuperación económica. Es importante también mencionar que esa reorientación de fondos va también a ese tipo de proyectos que los micros y los sectores informales puedan acceder hacia ello. Ahora podemos ver también que Paul Steiner, el presidente de CONAMIPE, hizo un lanzamiento donde él tiene alrededor de $10 millones para poder otorgarlos a todos aquellos programas relacionados al tema del COVID. ¿Cuántos asesores debería de tener a su criterio un diputado? Saco a colación el tema porque hemos escuchado en Voces de Nuevas Ideas las críticas de los diputados actuales por la gran cantidad que algunos tienen de asesores en el Salón Azul. Yo creo que el tema de los asesores, qué bueno que sacas a colación el tema, porque para nosotros, muchos de los que estamos entrando, creo que el tema ha sido mal utilizado. Los asesores no deben ser personas de que inician con la nueva gestión y terminan con la gestión. Creo que deben ser consultores, deben ser personas que van a trabajar proyectos en específico en relación a las reformas, a las leyes, a la creación de las leyes, a la atención ciudadana. Creo que deben ser contratados en función de la necesidad de un momento. Si son 3 meses, 6 meses, 1 año, creo que ahí es donde marcamos la diferencia. No es importante que nosotros tengamos y nos rodeemos de 30 asesores, como muchos diputados ahora en la gestión que se vive tienen, ¿verdad? Yo creo que no debes, y que son familiares y que son amigos, creo que no es ese el dinamismo y por eso es que ha habido una erogación muy fuerte en la Asamblea Legislativa y ahora están pasando de ser asesores a ser planillas legislativas dentro de la institución. Yo creo que esas cosas tienen que ir cambiando. Las grandes democracias tienen pesos y contrapesos. Hay un balance de poder incluso en los congresos. Las democracias que son puestas como ejemplo. ¿Qué piensa usted de eso de cara a lo que vemos en las encuestas de cuál podría ser el resultado para Nuevas Ideas? Sí, Nuevas Ideas responde a una necesidad que la población recoge en los últimos años. Podrás ver que
Nuevas Ideas se compone de jóvenes, mujeres y hombres que venimos de diferentes partidos políticos. Y llámese que son personas que sufren un descontento generalizado, ¿verdad?, que le permite a la población entrar en una nueva dinámica. Por supuesto que los pesos y los contrapesos que tú mencionas tiene que ir en un balance, pero creo que la misma población ha rechazado una clase política que definitivamente pues no dio los resultados esperados en los años pasados. Yo creo que ahí es donde definitivamente creo que buscaríamos, por supuesto, hacer la voluntad del pueblo, si para eso estamos nosotros los futuros diputados. El presidente de la República misma responde a los intereses de una población. Si tú te podrás dar cuenta, en las últimas digamos, acciones que él ha hecho en los últimos meses, podremos ver que la contratación de médicos, la contratación de profesores, de maestros, de policías, está dignificando, y ahora los bomberos, está dignificando la clase trabajadora que responde a la atención ciudadana. Y ahí es donde creo que nosotros tenemos que volver a ver que realmente estamos dando los pasos correctos en esta nación. Ya para ir finalizando con la entrevista, posturas en temas polémicos, como por ejemplo el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la pena de muerte. Yo creo que en mi caso, yo te puedo decir, soy una persona pro vida. Definitivamente nunca voy a estar en una postura de carácter personal ante el aborto, y respeto mucho a las personas que tienen, digamos, distinción en cuanto a género, pero creo que la población salvadoreña es quien tiene la última respuesta. Te voy a decir una cosa, hay un tema de la consulta ciudadana que Félix, el vicepresidente de la República, está enfatizando, y ahí es donde creo que vamos a tener una respuesta. Si la población demanda este tipo de necesidades que son muy fuertes en algunos países, pero en El Salvador había que ver si realmente la mayoría de los salvadoreños queremos enfocarnos. Pero en carácter personal te puedo decir que soy una persona pro vida y que respeta los derechos igualitarios de los seres humanos. Muchas gracias por habernos acompañado. A ti, muchas gracias, y pasen todos muy feliz noche, y espero que los salvadoreños este 28 de febrero puedan volver a reescribir la historia de nuestro país. Ahí la importancia que nosotros podamos entrar en una nueva dinámica para El Salvador. Gracias, tengan todos muy buenas noches. Buenas noches para usted también, y muchas gracias por habernos acompañado. Edgar Mulato, candidato a diputado de Nuevas Ideas. Nosotros acá en Noticiero Hechos seguimos con más. Deseamos que tengan un excelente fin de semana, disfruten de su tiempo libre, pero por favor, cuídense mucho, no olviden que todavía estamos en medio de una pandemia. A cuidarnos, es todo por nuestra parte. Hasta el lunes.